Para comprender la región amazónica y sus pobladores, en primer lugar hay que entender el medio ambiente físico. Entonces hablamos de Amazonía, que es selva tropical húmedo que cubre una área de 5.700.000 kilómetros cuadrados. Y generalmente cuando hablamos de Amazonía incluimos la cuenca del río Orinoco, porque es el mismo ecosistema y también las mismas familias lingüísticas. Otro elemento es la cuenca amazónica. La cuenca es un área un poco más reducida, que es el río Amazonas y sus afluentes. Entonces, en general, la Amazonía consiste en vegetación por debajo de los 1.500 metros de altitud. Y hay una variación anual de temperatura que no excede 3 grados. Esto es el promedio. Y llueve 130 o más días del año. Para entender el medio amazónico hay que estudiar, hay que conocer la geología y la geografía. Empezando con la geología, hace 600 millones de años el río Amazonas salió al Pacífico, pero durante millones de años erosionó y se quedó con una área que una vez fue rico, se quedó en granito inerte y arena blanca. El mar se retiró gradualmente, dejando tierras bajas bañadas por los ríos que fluían hacia el Pacífico. Hace 79 millones de años se elevó la cordillera de los Andes, que provocó la formación de un inmenso lago de agua dulce en la parte central de la Amazonía. En el principio de la era del Pleistoceno, la unión oriental entre los dos escudos, o sea, la cordillera del norte de Guyana y la cordillera del sur de Brasil, se iba desgastando, y la fuerza del agua abrió el canal del Amazonas. Entonces se quedó una gran región de terreno bastante plano y erosionado durante millones de años. Entonces, tenemos la mayor parte de los suelos amazónicos son tierras muy erosionadas, muy pobres para la agricultura, que tiene también una gran cantidad de aluminio, que no es bueno para la agricultura, con excepción de la yuca que se da en este tipo de ambiente. Entonces, esto es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, que los suelos propios de la Amazonía son muy pobres, pero que sí tiene una vegetación, pero una vegetación que se va reciclando con las hojas y ramas que van cayendo al suelo, y también con los insectos y animales muertos. Entonces se alimenta de su propio
materia, estas zonas que no son fértiles son la parte que no se inunda. Es lo que llamamos tierra firme, pero que ocupa más o menos el 98% de los suelos amazónicos. El otro 2% es la zona inundable, que se inunda todos los años. Las inundaciones producidas anualmente contienen aguas que vienen de los Andes y que esta agua lleva sedimento muy rica para la agricultura. Entonces, estas tierras se pueden sembrar todos los años. En los suelos de tierra firme duran un promedio de 2 a 3 años, en algunos sitios un poco más. Entonces se tiene que emplear la técnica de rozo y quema para producir, o sea, se corta la vegetación y se junta en distintos lugares y se deja secar y luego se quema y la ceniza se usa como fertilizante y también en algunos lugares se usa el carbón que ayuda a mantener la humedad en el suelo. En la Amazonía es importante también la distinción entre los tipos de aguas. Hay aguas negras, aguas que tienen su origen, o sea, que forman ríos que tienen su origen dentro de la misma Amazonía. Y estos ríos tienen sus pendientes, sus orillas muy suaves y pendientes que deja caer su vegetación y en el proceso de descomposición de esta materia vegetal, entonces van consumiendo oxígeno y se ponen estas tierras muy ácidas. Se ponen estas aguas muy ácidas. Entonces, estos ríos son ríos muy pobres para la vida acuática, tanto las plantas como los animales. Y hay otro tipo de aguas que llamamos aguas blancas, que tienen el color un poco de café con leche. Y estos son las aguas que bajan de los Andes, que recogen y transportan en suspensión una pesada carga de minerales solubles y partículas de suelo, resultado de las lluvias en las laderas de los Andes. Una parte de este sedimento se deposita anualmente en la llanura de inundación, llamado también Barcia. Entonces, estas aguas son muy ricas para la vida acuática, tanto animales como las plantas. Y dentro de la Amazonía también se va formando cochas o lagunas que se forman de recodos del río que quedan bloqueados y hay lagunas de aguas negras y también de aguas blancas. Y las lagunas son los lugares privilegiados para la pesca porque la pesca en el río, sobre todo el río Amazonas y los otros ríos grandes, es difícil por la corriente.
pero las cochas tienen aguas más calmadas y son aptos para la pesca. Y también bueno, estas lagunas se renuevan todos los años cuando sube el nivel del río. Voy a dar algunos datos generales sobre la Amazonía que nos pueden interesar. En cuanto a los territorios, dentro de los países que tienen